Buenas tardes, hermanos y amigos. En el día de hoy, como de costumbre, vamos a iniciar con la oración que nos enseñó nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy quiero interpretar una alabanza que se llama Tu mano, por favor, que dice: en el momento de luchas y pruebas, mi Cristo su mano me da. Y cuando llega a mí la tristeza, amargura, su mano me da. Dame tu mano poderosa, Señor. Dame tu mano poderosa, Señor. Y cuando llegue a mí la tentación, tu mano, Señor, tu mano. Y cuando llegue a mi vida el momento de crisis, su mano me da. Y si el maligno me quiere apartar de la senda, me libra del mal. Dame tu mano poderosa, Señor. Dame tu mano poderosa, Señor. Y cuando llegue a mí la dificultad, tu mano, Señor, tu mano. Y cuando llega a mi cuerpo dolencias terribles por la enfermedad, invoco el nombre glorioso del Cristo bendito y me da sanidad. Dame tu mano poderosa, Señor. Dame tu mano poderosa, Señor. Y cuando llegue a mí la tentación, tu mano, Señor, tu mano. Bien, hermanos, continuemos entonces con la prédica del tema. Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. En la prédica pasada, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos mostró una gran revelación de las muchas, pero muchas que hay en la Biblia. Pero esta, por su significado, es bastante expresiva y de fácil comprensión para quienes sienten en su corazón la necesidad de conocer al verdadero Dios. Cuando Cristo le dijo a los apóstoles: voy a prepararos un camino al cual vosotros no podéis ir. Sabemos entonces que Tomás le dijo: muéstranos el camino. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y que Felipe, queriendo ir más lejos, le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. En mi manera de ver, es decir, dinos quién es Dios y listo. Entonces Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, reiteramos, insistimos, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Habla Cristo como hombre y con el verbo divino de Dios. Pues bien, eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 14.
Pero ya también Cristo en el capítulo 10 le había dicho más o menos lo mismo, con diferentes palabras y en diferentes momentos. En la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos enseña: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron las cosas viejas que pasaron y ahora cuáles son las cosas nuevas que han sido hechas? Pues bien, se trata de la crucifixión de la ley cuando Cristo es crucificado. Ahí Cristo con su muerte crucificó la ley. Esas eran las cosas viejas. Y crucificada la ley, entran a regir las cosas nuevas. Porque ya la salvación no era para quien cumpliera la ley, que nadie la cumplió sino solo Jesucristo. Por eso es que Él la sepulta en la cruz. Nadie se salvó por la ley. Entonces empieza a regir ya no la ley pasada, sino la salvación por gracia, que es por la fe en Cristo Jesús. Amén. En Romanos 3:21 al 30 se nos enseña también: la justicia es por medio de la fe. Y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí es donde la sangre de Cristo nos limpia a todos nosotros del pecado, porque debemos recordar, y ya lo hemos dicho, que no hay remisión de pecados si no es con derramamiento de sangre. Y repetimos, acordémonos cuando en el Antiguo Testamento los sacerdotes, para perdonar el pecado del pueblo, sacrificaban un cordero, un macho cabrío, y la sangre la rociaban sobre las espaldas del pueblo para perdón de los pecados. Ahora aquí con Cristo es un solo sacrificio y su sangre nos limpió a todos del pecado, a los que estaban y a los que estamos y a los que vengan. Amén. Entonces dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que es de la fe de Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es decir, la ley que Dios le dio a Moisés quedó sepultada en la cruz por el sacrificio de Cristo, y entra una nueva ley que es por la fe en Cristo Jesús. Y repetimos, por eso dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque esa es la nueva ley.
creer por fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, dice en la Biblia. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que eran los judíos, que se circuncidaban por ley de Dios el prepucio a los varones a los 8 días de nacido, o a los 7. En todo caso, la circuncisión fue para los judíos y no para nosotros, que los gentiles siempre se nos llamó los incircuncisos. Ahora, las cosas viejas que pasaron era también eso, la ley antigua de Moisés que imponía la circuncisión a los judíos, pero no a nosotros los gentiles. Pero ahora la salvación ya no es por obra como era en la ley antigua, sino ahora es por la fe en Jesucristo, que como dijimos, es el único que cumplió la ley. Pero también en las Sagradas Escrituras, en Juan capítulo 10, versículos del 22 al 42, se nos dice: los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre del Padre, ellas también dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Óigase bien. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos. Oigan bien. Los judíos le respondieron diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Que estamos sosteniendo, esa es la realidad, esa es la verdad, esa es la mera verdad que está revelada en la Biblia.
Y ahí es donde tenemos que apuntar con nuestra fe. Depositar nuestra fe en Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna, y no en más nadie ni en más nada. El único que tiene poder para salvar es Jesucristo. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, porque Juan nada más bautizaba y los llamaba al arrepentimiento. Dice Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Hermanos, tratemos de interpretar, como he venido explicando, con los ojos del Espíritu, con la vista del entendimiento, porque muy difícilmente con los ojos carnales vamos a poder lograr la interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, en Juan capítulo 17, del 1 al 11, se nos dice: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque este tema, gracias a mi Dios, yo lo he venido predicando y lo he venido dialogando y discutiendo con muchos que quieren hacer creer con los ojos de la carne que el Padre es uno y el Hijo es otro. Es decir, ven las cosas desde el punto de vista material como humanos y no bajo el punto de vista espiritual. Por ejemplo, Armando Antonio Vaca, quien predica, en su condición de testigo de Jesucristo, le dice al hijo de él: Armando, ven acá, ve a Barranquilla, ya me te he mandado, y cuando regrese de Barranquilla, entonces me dices cómo te fue. Eso es aquí, entre nosotros, entre los humanos, en el mundo. Pero en el mundo espiritual no es así. Que el padre, el viejo canoso ojo verde, se quedó allá arriba en el cielo y le dijo al joven, pelo negro, ojos azules: vete a la tierra, hazme este trabajo y después regresa y me vienes a contar cómo te fue. Eso no es por ahí, hermanos míos. La cosa es más profunda. Hay que entenderla en el espíritu. Que el Verbo se hizo carne y que Él mismo vino. Él no mandó a ningún hijo. Dios mismo se encarnó y vino al mundo. Pero muchos, que es el tema que quiero tocar en esta parte, lo primero, y creo que es lo único que le esgrimen a uno, de pronto hay una o dos cositas más, pero esta es casi que siempre la fundamental. Siempre le dicen a uno: ajá, y entonces ¿por qué cuando Cristo estaba en la cruz dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y la pregunta la hacen precisamente porque ven con los ojos de la carne, como si fuera Armando Vaca mandando al hijo a Barranquilla. Porque no tienen para ver en el espíritu la realidad que Jesucristo en ese momento hablaba como hombre. Y él decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sabía que su hora había llegado y que el Espíritu de Dios
Él lo exhalaría. Por eso dice, y exhaló el Espíritu. Pero como para Dios nada es imposible, cuando el Espíritu de Dios abandona el cuerpo de Cristo, obvio que el cuerpo muere. Pero ahí está entonces la manifestación de la gracia y del poder de Dios, que al tercer día el Espíritu de Dios vuelve y entra al cuerpo de Jesucristo y resucita. Porque cuando la persona muere aquí en la tierra, como nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, así también cuando morimos en este mundo, el Espíritu nuestro, este verbo mío que habla y que ustedes no ven, como Noé tampoco vio a Dios cuando le habló, ese Espíritu que es la semejanza que tenemos con Dios, ese Espíritu es el que se nos va. Y por eso la carne muere, porque el Espíritu es la vida. Así como la sangre es la vida del cuerpo. De manera pues, sigamos. Dijo Jesús, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Óigase bien, el único Dios verdadero. No dice el Dios trino. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Óigase bien. Antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Óigase bien, para que sean uno, así como nosotros. Siempre se habla de la unicidad en la Biblia, de un Dios único. Y en la Biblia no existe un Dios trino. Los que trinan son los canarios. Dios es uno solo y uno solo su nombre. Sigue Jesucristo diciendo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición en este caso era Judas, el que lo traicionó. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Es decir, a quienes predicamos el evangelio de Jesucristo,
El mundo, no los creyentes, el mundo nos aborrece, porque es que el mundo quiere que nosotros le digamos lo que ellos quieren oír. Y nosotros no podemos decir lo que ellos quieren oír, sino lo que dice Dios en su palabra. Por eso los gentiles se les revelaban a los profetas, los judíos se les revelaban a los profetas, y Dios les decía, les viene el castigo, y ellos decían, tú nos estás diciendo mentira, y después efectivamente el castigo les caía porque desobedecían la voz de Dios enviada a través de sus profetas. Dice Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, aun porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y si nosotros miramos, es que a veces no nos toca sino sacar un ratico de nuestros días para pensar y meditar. Tú eres del mundo. Yo soy del mundo. No, señor, yo llegué al mundo hace poco. Y cuando Dios quiera, me voy. Yo no soy de aquí. Yo soy un extranjero en esta tierra. Yo soy un peregrino en la tierra. Y quien así confiesa es porque anda buscando una patria mejor que no está aquí en este mundo. Jesucristo lo dijo, yo no soy de este mundo. Y ninguno de nosotros somos de este mundo, porque llegamos y han llegado millones de millones y se han ido. Y nosotros llegamos y si Dios quiere nos vamos. Y los que vengan después de nosotros también, hasta el final de los tiempos. Pero nosotros siempre no hemos estado aquí. Es decir, no somos de este mundo. Y dice Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Se refería a los apóstoles porque él los mandó a predicar el evangelio. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. En la Biblia no hay una sola palabra disonante, discordante. Todo armoniza. De principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, todo lo que está escrito en la Biblia concuerda. No obstante que sus escritores lo hicieron siglos después el uno del otro, y sin embargo la Biblia es un solo libro y todo en ello concuerda. Eso es otra cosa que debemos pensar. Como Isaías escribe 700 años antes de Jesucristo, lo mismo que Jeremías, y lo que Jeremías e Isaías escriben concuerda con el Génesis, con el Deuteronomio, con el Levítico, con Éxodo, con Número. ¿Por qué Número concuerda con Malaquías, con el Apocalipsis, con la primera de Corintios, con la segunda de Corintios, con Efesios, con todos los libros de la Biblia? Es decir, la palabra es una sola. Y ella armoniza de principio a fin. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, por aquellos que se conviertan a Cristo por la palabra de la predicación del evangelio. Él rogará también por ellos y no solamente por nosotros. Para que todos sean uno, dice Jesús,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Reitero, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bendito el Señor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gloria al Señor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Es decir, acuérdense que ya hemos leído aquí la parte bíblica en donde dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pues bien, en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice: el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oigan bien, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro, ya no estamos mediante la ley, hermano. Ya no tenemos ayo. Tenemos el libre albedrío. Pero ya la salvación no nos viene por medio de la ley, sino mediante la fe. Porque la salvación es gratuita. La salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Gloria al Señor. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Oigan bien, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es
uno. Claro, porque el mediador es Jesucristo y no lo es de uno solo, es mediador de toda la humanidad y no de uno solo. Pero Dios sí es uno solo. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por Él. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, venida la fe por medio de Jesucristo, ya no hay ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, óigase bien que también hablamos de eso, que el que crea que Jesucristo es su Dios y su único Salvador, yo aconsejo, muchos dicen que ya no es necesario, pero particularmente yo llevo el nombre de Jesucristo hace 40 años en mi frente, porque entendí que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no era el que había ordenado Dios, y que el verdadero nombre fue revelado por Pedro el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, cuando dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y en Tito capítulo 2 se nos dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que recomiendan. Que nosotros, los que nos atrevemos a predicar en el nombre de Jesucristo y nos declaramos testigos de Jesucristo, prediquemos de acuerdo con la sana doctrina, que es predicar la Biblia tal y como está escrita, no basado en la imaginación y en los pensamientos de hombres. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por eso nosotros debemos procurar vencer las tentaciones. Bendito sea el Señor, porque pecamos demasiado. Pero dice, para que no seas avergonzado y no se tenga nada malo que decir de vosotros.
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, oigan bien la revelación aquí también, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Aquí hay una situación que yo quiero explicar. En la Biblia hay muchos que la leen, pero hacen como dice en Ezequiel, que se acercan al agua limpia, es decir, se acercan a la Escritura. Hay hombres que se acercan a la Escritura y beben de ella el agua limpia, tal y como está escrita. Pero luego que sacian su sed y se engordan por el alimento del pan espiritual divino, que es la palabra de Dios, entonces cuando se van, le meten el pie al agua y la revuelven para los que vienen atrás se la tomen turbia. Eso desde el punto de vista material, pero en el punto de vista espiritual, ahí están representados los obreros fraudulentos y los sacerdotes y pastores engañadores, que se alimentan del pan limpio y salen a predicar mentiras, y salen y revuelven la palabra, y se inventan misterios, y se inventan profecías y sueños, y todo lo que se les ocurra, trinidades, idolatrías, formas de pecado, pero no reprenden con autoridad, porque ellos se engordan ellos mismos y dejan que sus ovejas enflaquezcan, porque no las alimentan espiritualmente con la sana doctrina, con la leche espiritual no adulterada. Dice en Ezequiel capítulo 34, profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Claro que sí. Pero aquí habían pastores y sacerdotes que se apacentaban ellos mismos. Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma.
No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, oigan bien, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Otra revelación. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo mismo iré, no que voy a mandar a nadie, porque él dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay Dios, y mi gloria no se la daré a otro. Sigue diciendo, como conoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en altos montes de Israel, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Eso era lo que decíamos. Llegan, se alimentan con la palabra de Dios, con la Biblia clara, y salen después a enredar a la humanidad y a meterle mitos, ritos, prácticas idólatras y paganas que no están en la Biblia, y lo que encontramos son serias advertencias contra todo ese tipo de prácticas, porque la doctrina que te predican no es sana. Es una leche
espiritual adulterada. Por eso que mi invitación siempre es y será: lean la Biblia, por Dios, y no se dejen engañar. Se van a una congregación, abren la Biblia, leen un versículo, como por ejemplo cuando dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y empiezan a hablar ahí. Cuando viene a usted a ver, nada más le han leído ese solo versículo de la Biblia. No te están enseñando Biblia. No te están predicando sana doctrina. Te están engañando. Y además de eso, cuando usted viene a ver, están hablando de la guerrilla, de los paramilitares, de la BACRIM, del político, de la mujer casada, del borrachón, de todo menos de Jesucristo, por Dios, que es el nombre que hay que predicar. Hablan de todo menos de lo que dice la Biblia. Cogen la Biblia como anzuelo, la abren, leen un versículo, terminan hablando de todo y luego cierran la Biblia y mandan a todo el mundo por su casa sin haberlos alimentado espiritualmente. Por eso ellos están gordos y sus ovejas flacas. Pero además de no apacentar a sus ovejas, el agua y el alimento espiritual que le dan, se lo dan adulterado. Y la gente vive confundida. La gente no conoce a Dios. La gente no conoce que Jesucristo es Dios, porque no se lo predican, sino que le predican en muchas veces adorar estatuas de yeso. No pueden conocer a Dios porque tras de que no leen la Biblia, los que supuestamente deben enseñárselas, tampoco se las enseñan y son pseudoguías. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, hermanos míos. Lean la Biblia, por Dios, y pídanle a Dios conocimiento y entendimiento, porque es la única forma de conocer la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesucristo aconsejó: escudriñad las Escrituras, porque en ella a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Entonces, si Jesucristo nos recomienda que escudriñemos las Escrituras, hagámoslo, hermanos. Es la única manera. Si Dios te ve el afán de buscarlo, de encontrarlo y de conocerlo, Él se te revela, Él se te manifiesta, porque Dios se deja hallar de los que lo buscan. Amén. Bendito el Señor. Hermanos, la verdad es que quiero de todo corazón y le pido a Dios que esta palabra de la Biblia, predicada por Jesucristo, enseñada por los apóstoles y por los antiguos, redarguya vuestro espíritu, penetre hasta vuestros tuétanos, que seáis llenos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, porque ahí tenemos la salvación y la vida eterna. Amén. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde continuaremos predicando la palabra acerca del tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe, Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.